Dios y aprovechando este tiempo litúrgico de preparación a la Pascua, la Cuaresma, y aceptando la invitación del párroco del Santuario de Guadalupe de Guadalajara, señor cura don Guadalupe Dueñas Gómez, el de la voz, Tomás de Híjar Ornelas, rector del Templo de Santa Teresa, en la parroquia del Sagrario Metropolitano, se dirige a quienes acepten esta propuesta y durante 5 días lleven las meditaciones que para fortalecer su fe desarrollaremos un pequeño equipo de 5 expositores. Estamos en un lugar que nos invita a centrar nuestra atención en un hecho que desde hace casi medio milenio es particularmente luminoso para la fe en el continente americano. Me refiero al hecho guadalupano, y nos encontramos en la capilla de San Juan Diego del Santuario de Guadalupe. Antes se llamaba del Calvario, para eso se le construyó. Y cuando se llamaba del Calvario fue porque los ejercicios espirituales era un recurso muy apropiado, muy favorable para mover a la conversión, para agilizar la vida espiritual, la vida de la fe de muchas personas de hace 100 o más años. Sin embargo, cuando se eleva al honor de los altares a Juan Diego, todo comenzó en 1990 con su beatificación en la Basílica del Tepeyac. El párroco del Santuario de Guadalupe encontró razonable, en ese tiempo lo era don Mariano de Jesús Jiménez, dedicarle esta capilla a San Juan Diego, a Cuauhtlatoatzin, al que habla con nosotros. Este será el escenario, pero también la vida y obra de el siervo de Dios Fray Antonio Alcalde, cuyas cenizas esperan la resurrección muy cerca, a escasos 5 pasos de donde estamos ahora. Y a él le debemos un ejemplo grandísimo para lo que vamos a hablar en estos temas, o al menos para el expositor de la voz y de su tema, familias en crisis. Esta meditación es para que procuremos todos, en la medida de lo posible, habilitarnos como gestores de la familia a semejanza de la de Nazaret. Por eso, la oración con la que comienzan los ejercicios espirituales y este tema, que la compuso el Papa Francisco, está especialmente dirigida a ese tema, la familia. Jesús, María y José. En ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes, confiados, nos dirigimos, Santa Familia de Nazaret. Haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecid, oh Señor, las familias. Amén. Bendecid, Señor,
la mía también. Que quienes hayan sido heridos o escandalizados sean pronto consolados y curados. Santa Familia de Nazaret, escucha, acoge nuestra súplica. Familias en crisis. ¿Qué les parece si antes de comenzar la meditación nos ponemos de acuerdo en lo que vamos a hacer a lo largo de estas 5 meditaciones? Recordando que los ejercicios espirituales, su nombre de por sí ya nos lo muestra, son la circunstancia que nos permite dedicarle un tiempo a nuestra vida interior y a tomarle el pulso al modo como estamos creciendo en virtud y dedicando la atención elemental a un aspecto nuestro que es no menos importante que el cuerpo, y que si a este procuramos que descanse, se cure, se distraiga, se cultive, también le damos la ocasión de que haga ejercicio y que eso en términos físicos lo mantenga sano. Pues los ejercicios espirituales redundan en lo que acabo de decir, en la necesidad que tenemos de que nuestro espíritu se alinee, se acicale, se reponga, se cure, se fortalezca. Ahora bien, el esquema de estos ejercicios espirituales, del que expondré el primero de los temas, el contenido, digo, lo obtuvo el discernimiento de las vicarías de Pastoral de la Arquidiócesis de Guadalajara, 16 en total, en una reunión que para eso sostuvieron y en donde se encontraron estos elementos a tratar. Las familias en crisis, o la familia en crisis, sea más justo y más preciso utilizar ese término, los jóvenes en crisis, la ruptura del tejido social, y en el marco de la pandemia que todavía nos aflige, adultos y mayores abandonados y, finalmente, ministros del altar solos y abandonados. Y es que las circunstancias y el tiempo que nos han tocado vivir han agudizado los problemas sociales que ya estaban bien detectados y no podemos cruzarnos de brazos, al contrario, nos toca hacer lo que esté de nuestra parte para que eso se resuelva. Si el objetivo específico ha de ser que hagamos cuanto esté a nuestro alcance para fortalecer la unidad y centralidad de la familia, aquella con la que vivimos, aquella de la que formamos parte, aquella con la que interactuamos. Si esa es nuestra meta, nuestro método, y eso para los días subsecuentes, lo que yo estoy haciendo ahora es introducir los 5 temas de esta tanda general de ejercicios espirituales. Es la que utiliza la Iglesia en el continente americano, pero más bien en Hispanoamérica, y la cual consta de 3 etapas. Ver con los ojos del Padre, juzgar con los criterios del Hijo
y actuar bajo el impulso del Espíritu Santo. El método ver, juzgar y actuar parte del análisis de la realidad, del discernimiento de esa realidad a la luz de los postulados del Evangelio y de las acciones que cada quien vamos a emprender para hacer operativa la reflexión, las conclusiones, los compromisos asumidos. La familia en crisis, desde los postulados de nuestra reflexión y del discernimiento que hizo la Vicaría de Pastoral de la Arquidiócesis de Guadalajara al tiempo que asumió para la misión de la misericordia este camino, podríamos ventilarlo desde 3 niveles. Ver con los ojos del Padre a nuestras familias en crisis tiene como prolegómeno, como desafío, un aspecto muy propositivo en el que todos estamos de acuerdo acerca de la función esencial, de la necesidad, de la conveniencia, de la vida familiar. Ver con los ojos del Padre. Nuestra reflexión en torno a la familia en crisis, desde un análisis de la realidad, que se sirva de la mirada o de las pupilas del Padre de Jesucristo, no puede pasar por alto lo que la crisis del COVID-19 comenzó hace un año talando la forma de convivir de todos nosotros y a costa de eso orillando a muchas personas a confinarse o a pasar la mayor parte del tiempo en casa. Y paradójicamente, lo que en otras circunstancias hubiera propiciado la integración familiar, entre nosotros se ha convertido en un problema sociológico no corto y de raíces profundas. ¿Por qué? Porque está siendo evidente lo que no advertíamos o no queríamos tomar en cuenta. Por un lado, brotes de violencia intrafamiliar y por otro, de desintegración. No deja de ser paradójico esto y que lo reflexionemos al calor de una perspectiva que para muchos de nosotros tendría que ser más práctica, me refiero al Evangelio y a su aplicación en el término familia o en la institución familia, que pasar en casa más tiempo juntos podría haberse visto como una oportunidad insospechada para integrar la convivencia, el diálogo, la comunicación, el encuentro. Pero también ha servido para acentuar las diferencias, hacer más notorio el aislamiento entre las personas o colocar en una situación muy incómoda a los que ya
vivían separados de un núcleo familiar. ¿Qué tal que pensemos de esta crisis en la familia, lo que podemos abonar de ella desde el Evangelio siempre y al calor de lo que nos ofrece el modelo de Jesús, José y María en Nazaret? Y cómo, si la violencia intrafamiliar y la disfuncionalidad que desintegra el vínculo de la familia pueden remediarse o detectar a tiempo sus problemas antes de que sean irremediables. Y aquí yo propongo lo siguiente. Una relación es tóxica y por lo tanto de ruptura en la vida familiar y en la convivencia cuando impide a quienes la componen estimular su aptitud al encuentro, al diálogo y a la convivencia. Y en los términos antropológicos más preclaros, ha de producir armonía, paz y serenidad. En otras palabras, la integración familiar comienza cuando quienes componen este núcleo hace cada uno lo que le toca o su parte para potenciar los momentos del encuentro, del diálogo y de la convivencia. Eso a veces implica restaurar el respeto, ser compasivo y misericordioso, ser delicado y atento, ser solidario. A veces, denunciar de inmediato esa forma velada de violencia que es la manipulación, o de violencia pasiva que es el hermetismo, o el silencio, cuando se convierte en un obstáculo para decirle al otro, no me importas, te dejo con la palabra en la boca, no quiero charlar contigo. Agresión pasiva bajo la etiqueta del silencio. Vamos a descubrir entonces que la situación de la familia en crisis en nuestro tiempo, la mayoría de las veces se fundamenta en la incapacidad para comunicarse quienes la componen y después para actuar como tales. Y aquí entramos a propósito del ejemplo que recién puse, el de la Sagrada Familia, a una de las grandes paradojas en la vida de Jesús, y es el desencuentro con su parentela extensa, con sus paisanos, con sus amigos y conocidos. Cuando ya en su vida pública y arrastrando una fama muy grande, visita el lugar donde se había criado, Nazaret, y al tiempo que aprovecha la convocatoria semanal de los cabezas de familia en la sinagoga, no tiene empacho ni rubor para mostrarse ante ellos como el poseedor de los atributos que Isaías adjudica al Mesías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, la liberación a los cautivos, el año de gracia a los que necesitan ser redimidos. Las cualidades del Mesías, digo, que Jesús se aplica a sí mismo ante sus compatriotas, ante la gente de su patria chica,
y se granjea con eso su animadversión. En otro episodio, fuera de Nazaret, recordarán ustedes cómo su parentela va al lugar donde está Jesús en ese momento, Cafarnaúm. No hay una distancia muy grande entre Nazaret y Cafarnaúm. Y el Señor no los recibe, aunque en aquel grupo también va su madre. Y toma una distancia inmensa de aquellos que por tener un parentesco en común creían que también les acompañaban derechos como para someter a Jesús y llevárselo a Nazaret para que pues se hiciera cargo del taller de su padre y de la atención de su madre, y seguramente para que formara su familia con una mujer que quisiera ser su esposa, que aceptara ser su esposa. Y ya saben ustedes la respuesta del Señor. Cuando le notifican, tu madre y tus parientes te buscan. ¿Quiénes son mi madre y mis parientes? Mi madre y mis parientes son estos, los que escuchan mis palabras y las ponen en práctica. Quiero concluir la primera parte de mi meditación recordando entonces cómo, si la familia está en crisis y si la reclusión a la que nos ha orillado desde hace un año la pandemia ha aumentado en horas la oportunidad de que quienes viven bajo el mismo techo coincidan más del tiempo habitual, también ha agudizado los problemas de la violencia intrafamiliar y de la desintegración familiar. Por cierto, como de paso hablé de la violencia, y de la desintegración, y me referí también a la violencia pasiva. Pero ¿qué tal que hagamos algo para suprimir o reprimir la violencia pasiva que, por su apariencia de no dañina, puede hacer tantos estragos como la violencia activa? Porque sin duda uno de los efectos perniciosos de la pandemia ha sido esto que vengo diciendo, que más horas pasadas por la fuerza u orilladas por las circunstancias bajo un mismo techo habrá despertado la incomodidad y la ruptura de quienes deben o estar al tanto o atentos o pendientes del desarrollo simultáneo y progresivo de la vida familiar. Ver con los ojos del Padre. Juzgar con los criterios del Hijo. Si no dudamos de la problemática que afecta a la familia en nuestro tiempo, ¿qué tal si hacemos lo que nos toca para que esto se remedie? ¿Y quién mejor que nuestro Señor Jesucristo para ofrecernos una herramienta que desarrollaré en la segunda parte de mi tema, pero desde lo que Jesucristo nos enseña? Esto es del Evangelio de San Marcos. Y al desembarcar vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Ella era ya una hora muy avanzada cuando se le acercaron sus discípulos y le dijeron: el lugar está deshabitado y ya es hora avanzada. Despídelos para que vayan a las aldeas y pueblos del contorno a comprarse de comer. Él les contestó:
denles ustedes de comer. Ellos le dicen, ¿vamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les dice, ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Después de haberse cerciorado, le dicen 5 y 2 peces. Entonces les mandó que se acomodaran todos por grupos sobre la hierba verde. Y se acomodaron por grupos de 100 y de 50, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los fueran sirviendo. También repartió entre todos los 2 peces. Comieron todos y se saciaron, y recogieron las sobras, 12 canastos llenos, y también lo de los peces. Los que comieron los panes fueron unos 5,000 varones. Por aquellos días, habiendo de nuevo mucha gente y no teniendo qué comer, llamó Jesús a sus discípulos y les dice, siento compasión de esta gente, porque hace ya 3 días que permanece conmigo y no tienen qué comer. Si los despido en ayunas a sus casas, desfallecerán por el camino, y algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿cómo podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos le respondieron 7. Entonces él mandó a la gente acomodarse sobre la tierra, y tomando los 7 panes y dando gracias, los partió. E iba dándolos a sus discípulos para que los sirvieran. Y ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos pocos pececillos, y pronunciando la bendición sobre ellos, mandó que también los sirvieran. Comieron y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes 7 espuertas. Fueron unos 4,000, y Jesús los despidió. Subió a continuación a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Hasta aquí el testimonio del Evangelio y los hechos y las palabras que nos dejó Jesucristo para que las hagamos nuestras. El don de ser familia implica la capacidad para ofrecer a este núcleo recursos que le permitan subsistir con decoro desde una dignidad esencial que la miseria no debe carcomer. Bueno, miren, no necesitamos ir muy lejos para encontrarnos a personas en situación de calle. Y no hay argumento que valga para que uno diga, él lo eligió, él se dejó vencer por los vicios, esclavizó su voluntad a sus apetitos desordenados. No hay argumento como para aceptar y aún tolerar que existan en las periferias de la vida y de la historia excluidos en términos absolutos. También aprovecho esto que acabo de mencionar para enfatizar lo que distingue la pobreza de la miseria. La miseria siempre será un estado indigno del hombre. La pobreza siempre será una virtud que se debe cultivar.
Y aunque en términos operativos parecerían lo mismo, en términos de intención, no. Porque no se identifican lo que se alcanza a través de un recurso o si se le abandona. La familia, engastada desde los criterios del Evangelio, tiene que ser comunidad de vida y amor. Así nace el matrimonio y debe tener en la educación y atención a sus miembros su garantía y su vigencia. Si la comunicación y el diálogo es necesario privilegiarlos con los criterios del Evangelio según lo escuchamos en los relatos de la multiplicación de los panes, no podemos cruzarnos de brazos ante las necesidades de los miembros de nuestra familia. Y este aquí el caso. Para Jesús aquella muchedumbre no es tal. Son hermanos a los que hay que auxiliar en una situación tan delicada como sería la de estar en un lugar deshabitado y sin provisiones para la más elemental de las necesidades, la de alimento, la comida. Y bueno, pues lo que Jesús le pide a sus apóstoles, denles ustedes de comer, y nos lo pide ahora a nosotros, para que correspondamos un poco a lo mucho que hemos recibido y para que desde esa postura hagamos lo que nos corresponde, lo que nos toca, para no solo compartir nuestras cosas, conocimientos, asesorías, tiempo, recursos materiales, sino para hacerle sentir al otro: aquí estoy, cuentas conmigo, cuento contigo, y manejar de forma recíproca lo que, si no se corrige, puede dar pie a situaciones perversas y a malentendidos innecesarios. Si multiplicar los panes para Jesús es una encomienda que hace a sus discípulos, si los discípulos de Jesús ahora somos los bautizados, esta multiplicación del alimento a favor de una muchedumbre que deja de serlo cuando Jesús la convierte o la transforma en la meta de sus afanes y aún de su familia. No dejemos que se vaya y sí exprimámosle hasta la última gota de lo que viene a ser. Terminaría siendo una aspiración más que indispensable a propósito de la crisis de la familia. Que ésta se reestructure o reorganice con un sentido muy profundo del realismo, que permita, desde luego, ver sus luces y disipar sus sombras. La familia, desde los criterios, desde el juicio crítico del hijo y desde el mandato, denles ustedes de comer,
ha de servirnos a los cristianos para no dejarnos apartar de un don que solo nosotros tenemos, que no tienen los demás vivientes, y es el de hacer el bien y no esperar por ello otra cosa que la satisfacción del deber cumplido. Y en esto no le cabe duda a nadie. El ejemplo de Jesucristo no puede ser más patente. Y aun si dijéramos patético, no estaríamos exagerando. Que la raíz etimológica, al final de cuentas, tendría que ver con reconciliación y con plenitud. Por la humanidad de Jesucristo, la nuestra, se reconcilia con el Padre. Y por la divinidad de Jesucristo, nuestra humanidad adquiere la identidad del Hijo, para que la acción del Espíritu Santo haga lo suyo, lo propio, lo que más conviene, y lo consolide. Relaciones familiares no tóxicas. Diálogo en lugar de comunicación a secas. Remedios terapéuticos en el sentido lato para que se puedan sanear los vínculos atrofiados en las familias y se pongan al descubierto los ardides que casi siempre bajo el estandarte de la autoridad, de la ascendencia moral, de la autoridad transferida, qué sé yo, se van al otro extremo o se colocan en otra trinchera. Ser familia es ser comunidad y sentir el privilegio de poder estar con mi prójimo y sin esperar por ello, reitero, otra satisfacción que la de deber cumplir. La quinta de la tercera, son 5 partes, pero ya la tercera en la meditación es la cuarta en el esquema de este día. El tercer peldaño, si ya vimos ver con los ojos del Padre, juzgar con los criterios del Hijo, actuar con las luces del Espíritu Santo en el tema familia en crisis, podríamos desarrollar. Esa es la propuesta que hace el temario de ejercicios espirituales de la Arquidiócesis de Guadalajara en estos términos. Es urgente implementar acciones que fortalezcan y animen a las familias. Conviene interiorizar y aplicar en nuestras actividades personales, familiares y comunitarias desde la pastoral de la misericordia, siempre con objetivos y metas que permitan constatar una eficaz respuesta a las crisis y desafíos derivados de la pandemia del COVID-19. Me interesa mucho que ya en la recta final de esta meditación, bajo los impulsos del Espíritu Santo, nos dispongamos a reforzar como familia que somos en la tierra, a la familia que esperamos sea nuestra en las moradas eternas. Por eso, creo que invocar a la tercera persona de la Santísima Trinidad, desde lo que hoy aquí se expuso,
supone también un conocimiento suficiente del misterio de Dios, uno en esencia y trino en personas. Díganme ustedes, con lo que nos ofrecen las Sagradas Escrituras y la tradición de la Iglesia, en la tradición de 2000 años de la Iglesia, lo que tendría que empujarnos a crecer en virtud es el gusto por ser feliz haciendo felices a los demás. Y ese es un reto grandísimo en el que nunca nos vamos a sentir que ya lo dimos todo o que ya no podemos seguir dando algo. Y que la familia biológica y la familia natural y la familia extensa y las familias diversas sientan la acogida del Evangelio, de manera que no se constituyan en células aisladas, donde un grupo pequeño de personas ha optado por encapsularse, por cerrar bajo llave la puerta de su ambiente y lanzar muy lejos a la calle, al drenaje, la única llave que podía descorrer ese cerrador. Bueno, actuar bajo los impulsos del Espíritu Santo en un tema relacionado con la familia, según lo analizado hasta aquí, podríamos resolverlo con la fuerza del Espíritu Santo, observando en qué estamos, en qué términos reconstruimos lo que el egoísmo individualista redujo a escombros o amenaza con hacerlo, y en qué término construimos lo que se necesita para que tengamos siempre y de muchas formas experiencia de la vida familiar, que es como decir la del hogar. Y esto no quisiera yo adelantarlo, será materia de los días subsecuentes, pero no despedir esta primera reflexión sin antes invocar ya no solo la compasión del cielo, sino el ejemplo y los recursos que nos ofrece Jesucristo para invitarnos a compartir lo que somos y lo que tenemos con nuestros hermanos, integrar a las familias en ese torrente. Es más que un privilegio, es una oportunidad. Como no quiero que el tiempo me engulla sin que utilicemos la oración, les quiero proponer que hagamos esta plegaria para, desde lo que hoy hemos reflexionado, la familia en crisis, suplicarle a Dios nos haga agentes para que la familia se comunique y se integre. Voy a usar una plegaria del género oración para liberar. A mis padres los libero de sentir que conmigo no pudieron dármelo todo o que crean que han fallado. Los amo y les agradezco que hayan sido instrumentos de Dios para que hoy esté aquí. Libero a mis hijos de la necesidad de engrandecer mi ego, de querer
satisfacer los deseos o metas que yo no cumplí para mí, o de que se sientan obligados a enorgullecerme, a ser extensión de narcisistas de mi egoísmo. Les pido que redacten su propia historia según sus deseos de experimentar lo que alegre sus corazones desde la paz en la justicia. Libero a mi pareja de la obligación de complementarme. Yo estoy completo, completa. Nada me falta, todo está dentro de mí y mi felicidad depende de mí. De que tenga paz, de que nada me reproche y nada le reproche a nadie. Yo aprendo y evoluciono con cada una de mis relaciones y si hemos fallado, yo también he sido responsable de atraer esa situación. Libero a mis hermanos de toda culpa que sientan por mí o por hacerles creer que me lastimaron o si en algún momento los ofendí. Los ignoré o los negué. En ningún momento mi intención ha sido la de vivir sus vidas, ni entorpecer sus experiencias, ni pensar que no podían hacerlo bien, ni creerme mejor que ustedes. Los amo, estoy consciente ahora de lo que están haciendo, de que lo están haciendo lo mejor que pueden hacerlo y confío plenamente en sus habilidades y fortalezas para labrarse, conseguir la vida maravillosa que siempre han soñado para ustedes. A mis abuelos y ancestros que se fueron encontrando para que yo, hoy, aquí, respire vida. En nombre de ellos los libero de las culpas del pasado y de los deseos que no cumplieron. Consciente de que todo lo que hicieron fue lo mejor que pudieron hacer para resolver cada una de las situaciones que enfrentaron, con los recursos que tuvieron y desde el nivel de conciencia que tenían en ese momento. Les honro con mi vida haciendo de ella lo mejor que pueda para hacerla feliz, digna y próspera. Los amo y reconozco a todos y cada uno de ellos. Me contemplo ante sus miradas y les expreso mi gratitud y todo mi amor para que sepan que no oculto ni debo nada más que ser fiel a mí mismo, a mí misma y a mi propia existencia. De esa manera son. Lo que aprendí de todos ustedes me hace ser quien soy y me permite transitar el camino de mi vida con sabiduría, consciente de que cumplo mi propio proyecto de vida. Libre de lealtades familiares invisibles y visibles. Libre de ataduras y creencias que puedan perturbar mi salud, alegría, paz y felicidad. Renuncio al rol de Salvador, de Salvadora y Redentora, de ser quien une o cumple expectativas ajenas, aprendiendo a través y solo a través del amor, aceptación, permitiendo ser a cada quien tal como quiere ser y permitiéndome ser quien verdaderamente soy. Bendigo la esencia más espléndida de mi ser, la cual es maravillosa, espléndida y notable. Yo soy. Que a través de mi forma única de expresarme, aunque alguien no pueda comprenderme, yo solo me expreso como soy, porque solo yo he vivido y experimentado mi propia historia, porque me conozco, sé quién soy, lo que siento, lo que hago y por qué lo hago. Me acepto, me respeto, me apruebo y me responsabilizo solo de mí con amor, aceptación y comprensión. Les amo. Honro la divinidad en mí y en ti. Les acepto en mi vida y experiencia de vida. Ahora quedamos libres para amar.
Pues si les parece, con esta plegaria concluimos este tema, el primero, familia en crisis, dejando pues como herramientas para provocar el diálogo y la integración. Lo que aquí se nos propone, sanar las heridas interiores y hacer de la comunión familiar el argumento más sólido para integrarnos en el tiempo a lo que aspiramos a ser en la eternidad. Y que estos tiempos de pandemia se puedan resolver o remediar de una forma mucho más creativa que los recursos que ahora tenemos para aislarnos o atrincherarnos en el egoísmo, como son los medios electrónicos, y que la educación integral, como son los ejercicios espirituales, la educación es física y es espiritual. La educación espiritual nos permite expresarnos de manera creativa y sensible y no nos engullan la ciencia y la tecnología. Gracias.